Mi madre me echó por su nuevo prometido después de que mi padre falleció y no me invitó a su boda, así que contacté a mis abuelos. Ahora ella está perdiendo nuestra casa y su compromiso. Mi padre falleció hace aproximadamente un año después de una larga lucha contra el cáncer cerebral. Sabíamos que no iba a sobrevivir desde que fue diagnosticado porque los doctores nos dijeron que ya era demasiado tarde, pero aún así hicimos todo lo posible para continuar con los tratamientos y él mantuvo una actitud valiente por nosotros, pero finalmente lo perdimos. Él era mi mejor amigo desde que era niño y, aunque definitivamente amo a mi madre, lo amaba mucho más a él y después de su muerte, sentí como si una parte de mí se hubiera ido con él y nunca iba a recuperar esa parte. Naturalmente, estaba bastante emocionalmente afectado por su fallecimiento y durante el último año me he sentido bastante perdido. Tenía 16 años entonces y recientemente cumplí 17. Decidí tomar un año sabático después de graduarme de la secundaria porque necesitaba tiempo para decidir qué quería hacer con mi vida. Tengo el privilegio de tener esa opción, ya que mi familia ha apoyado mis decisiones hasta ahora, así que voy a trabajar y a descubrir qué quiero hacer en el futuro. Hasta entonces, planeaba quedarme en casa ya que no quería gastar dinero alquilando un apartamento para mí. Sin embargo, mi madre hizo que su novio se mudara con nosotros hace un par de meses y, aunque no estaba exactamente de acuerdo con eso, tuve que fingir que no era gran cosa porque no quería herir a mi madre ni cuestionar sus sentimientos por mi padre. Pero me pareció bastante extraño que ella hubiera comenzado a salir con este hombre solo 6 meses después de la muerte de mi padre porque pensé que era demasiado pronto. Incluso lo mencioné casualmente con mi madre y ella me dijo que extrañaba a mi padre pero que en algún momento tendría que seguir adelante, y el hombre con el que estaba saliendo lo conocía desde que estaban en la secundaria y se habían distanciado un poco cuando él se mudó, pero se habían reconectado recientemente cuando él regresó. Aparentemente, él había estado allí para ella todo el tiempo, incluso cuando mi padre fue diagnosticado y recientemente, cuando él confesó sus sentimientos por ella, decidió seguir adelante porque realmente había llegado a quererlo. Así que después de salir por 3 meses, lo hizo mudarse con nosotros para que pudiéramos vincularnos porque iban a casarse pronto. Un par de semanas atrás, se comprometieron oficialmente y después de la fiesta de compromiso, mi madre me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado y fue entonces cuando me dijo que una vez que se casara, quería que me mudara ya que no quería que fuera parte de su nueva familia y tampoco quería que me quedara con él porque quería empezar de nuevo y tanto ella como su pareja estaban de acuerdo en que esto sería lo mejor. Así que, para ser claro, solo ha pasado un año desde que mi padre falleció y solo 6 meses después de su muerte, mi madre comenzó a salir con este hombre. Me lo dijo después de haber salido con él un par de días y 3 meses después de eso, lo hizo mudarse con nosotros. Estaba bien con eso porque estaba tratando de seguir adelante y sabía lo que era mejor para ella. Ella también había sido una buena madre para mí hasta ahora y cuando mi padre estaba vivo, también había sido una buena esposa para él, así que no tenía razón para cuestionarla y respetaba su decisión aunque no necesariamente estuviera de acuerdo con ella o pensara que era una buena idea, pero pensé que era demasiado joven para saber algo, así que me mantuve callado. Ahora han pasado casi 3 meses desde que su novio ha estado viviendo con nosotros y hace 4 semanas, unos días después de que se comprometieron, me dijo que quería que me mudara antes de que comenzaran los preparativos para la boda, que iba a ser en un par de meses, quizás 5 o 6 como máximo. Creo que sería muy obvio para cualquiera con medio cerebro que ella estaba apresurando las cosas y era completamente innecesario. También era algo irrespetuoso para la memoria de mi padre porque no había pasado tanto tiempo desde que él falleció. De todos modos, después de que me dijo que quería que me mudara y que no quería que fuera parte de su nueva familia, ni siquiera sabía qué decirle, así que solo le pregunté por qué exactamente había tomado esta decisión porque, hasta donde yo sabía, había dicho que quería que su prometido viviera con nosotros para que pudiéramos conocernos y vincularnos, lo cual sería bueno para nosotros porque eventualmente planeaba casarse con él y entonces todos viviríamos juntos y ahora, de repente, quería que encontrara un lugar propio, simplemente no tenía sentido. Ella no parecía inclinada a decirme la razón real, pero luego, cuando insistí en que quería saber, me dijo que su prometido no estaba exactamente cómodo con la idea de que yo continuara viviendo con ellos incluso después de que se casaran porque sería un constante recordatorio de su relación anterior. El hombre le había dicho que había estado enamorado de ella desde que estaban en la secundaria pero nunca había tenido el coraje de invitarla a salir y luego se habían perdido el contacto cuando estaban en la universidad. Eventualmente mi madre terminó casándose con mi padre y no hablaron durante muchos años, pero él siempre había resentido a mi padre por haber llegado a ella primero y ahora que él estaba fuera del camino, no quería que yo estuviera aquí.
Ella me dijo que su prometido ni siquiera quería que me invitaran a la boda porque pensaba que era frío y odioso y no aprobaba su relación, así que quería que me fuera porque pensaba que estaba en contra de su relación y creía que sería bastante tóxico si estaba en la boda o incluso en sus vidas. No podía creer que ella estuviera entreteniendo esta idea y ella me dijo que había tratado de luchar por mí, diciendo que solo estaba perdido y un poco distante de todos en este momento porque todavía extrañaba a mi padre, pero su prometido ya había tomado una decisión y le había dado un ultimátum, ella podía elegir mi lado o elegirlo a él y, muy obviamente, había tomado su decisión, así que me estaba pidiendo que me mantuviera fuera. Me dijo que había convencido a su prometido de al menos dejarme quedarme hasta que pudiera encontrar un lugar, pero después de eso, requerirían que me fuera tan pronto como se acercara la boda. Ese día fue horrible para mí porque tuve una gran pelea con mi madre, naturalmente le dije que era una cobarde y era increíblemente egoísta por elegir a su prometido sobre mí, estábamos gritándonos el uno al otro, así que su prometido pudo escuchar lo que estaba pasando y vino en su rescate y comenzó a acusarme de nunca siquiera intentar darle una oportunidad y de crear un ambiente muy hostil para él desde que se había mudado. No creo que eso fuera verdad, solo no me esforcé en hablar con él y solo fui cortés con él, pero no lo traté con ningún amor o afecto extra. Creo que eso es bastante normal, así que ni siquiera sé por qué esperaba eso, porque acababa de perder a mi padre. Obviamente todavía estaba tratando de procesar eso y no estaba listo para construir una relación con él como mi padrastro tan pronto. De todos modos, comenzó a acusarme de ser hostil, le dije que no tenía ningún derecho a decirme nada en absoluto porque esta era mi casa y no podía echarme, así que entonces las cosas empeoraron mucho y me dijo que definitivamente podía echarme porque era elección de mi madre no tenerme aquí ya que yo era el rostro de sus errores pasados. Ese comentario me enojó tanto que terminé atacándolo y arañé su cara bastante mal, mi madre tuvo que separarnos y luego me dijo que llamaría a la policía si no me iba, así que empaqué algunas de mis cosas y me dirigí a casa de mis abuelos. Fui a vivir con mis abuelos paternos porque los padres de mi madre viven fuera del estado y no tengo mucha relación con ellos. Una vez que estuve allí, les expliqué toda la situación y decidieron tomar cartas en el asunto. Ya sabían todo sobre mi madre tratando de seguir adelante solo 6 meses después de que su hijo había fallecido, pero al igual que yo, no habían cuestionado, querían respetar sus deseos y dejarla vivir su vida como quisiera porque estábamos seguros de que la muerte de mi padre también había sido dura para ella, todos habíamos querido darle una oportunidad a esta relación, pero ella había demostrado que no era la misma persona que había sido cuando mi padre aún estaba vivo. De todos modos, una vez que les conté a mis abuelos lo que había sucedido, decidieron cortarle los fondos. Aparentemente, desde que las cosas se pusieron demasiado mal con la salud de mi padre, él tuvo que dejar su trabajo y mis abuelos fueron quienes financiaron todo. Mi madre trabaja en publicaciones y tiene un ingreso decente por sí misma, pero mi padre solía ser un dentista bastante conocido, por lo que el tipo de vida al que estábamos acostumbrados, mi madre no podía mantenerlo con su propio ingreso, así que mis abuelos habían estado ayudando para que yo no tuviera que hacer ningún sacrificio y estoy increíblemente privilegiado por eso. Después de que mi padre falleció, continuaron apoyándonos enviando dinero a mi madre incluso después de que ella comenzó a salir con alguien más, lo hacían todo porque no querían que yo estuviera incómodo y todavía era joven, así que era mi madre quien me cuidaba, por lo que enviaron el dinero a ella. Querían asegurarse de que ella estuviera bien porque ella y mi padre habían estado juntos durante mucho tiempo y mis abuelos realmente la habían considerado la hija que nunca tuvieron, pero desde que me fui de casa, decidieron que iban a cortarle los fondos y eso significaría que ella no podría pagar la lujosa boda que estaba planeando. Fue bastante estúpido de su parte incluso echarme porque si sabía que había estado contando con el dinero que mis abuelos habían estado enviando, entonces debería haber esperado al menos hasta que la boda hubiera sucedido para echarme. Me enteré de esto porque el día que me echaron y les conté a mis abuelos todo, ellos la llamaron y pelearon con ella y luego ella me envió un mensaje diciendo que yo era la razón por la que tendría que reducir su camino y incluso su prometido estaba molesto porque no sabía que había estado viviendo del dinero de sus suegros hasta ahora. Él pensaba que ella podía permitirse el estilo de vida por sí sola y, bueno, digamos que tuvo una desagradable sorpresa, pero la cereza del pastel es el hecho de que nadie sabía que incluso la casa en la que habíamos estado viviendo era propiedad y estaba pagada por mis abuelos. Mi padre nunca lo mencionó porque no pensó que alguna vez fuera necesario, pero la casa había sido un regalo de bodas de mis abuelos para él. Mis abuelos habían tratado de transferir la escritura de la casa a él, pero mi padre había rechazado y dijo que quería que mis abuelos retuvieran la propiedad legal de la casa para que si alguna vez tenían necesidad, pudieran vender la propiedad en el futuro y para entonces, él esperaba tener éxito suficiente para mudarse sin preocuparse por ello. Supongo que cumplió con eso, de todos modos, por cualquier razón,
Mi padre se había asegurado de que mis abuelos retuvieran la propiedad legal de esa casa y ahora mi madre estaba molesta porque la iban a echar de la casa a ella misma y no tenía un lugar para jugar a la familia feliz y, adivinen qué, la mejor parte es que me está culpando por todo esto como si yo hubiera comenzado todo. Lo único que hice fue quejarme con mis abuelos porque yo era el que estaba siendo agraviado y no creo que fuera con la intención de vengarme de ella, era solo algo que sucedió porque necesitaba a alguien con quien hablar. Ella se arruinó, no fui yo, pero de todos modos, ella ha estado enviándome mensajes sobre cómo había estado planeando adoptar gemelos porque eso era lo que siempre había querido y después del matrimonio, ella y su prometido iban a solicitar, pero ahora tenían que repensar todo y crear un nuevo plan para su vida y todo era por mi culpa. Ella dijo que se había sentido humillada desde que no sabía cuándo se iba a casar ni dónde iba a vivir y, en lugar de sentirse mal por algo de esto, me había estado culpando diciendo que lo menos que podría haber hecho por ella era al menos darle algo de tiempo como ella había hecho por mí. Aparentemente, pensó que había luchado por mí y me había mostrado que le importaba, pero yo no había hecho lo mismo por ella. Ella cree que ha sido traicionada y no puedo ni siquiera idear una sola cadena lógica de pensamiento que explique por qué mi madre piensa que ha sido traicionada por mí después de todo lo que ha sucedido. Ella había estado tratando de llamarme y cosas así, luego la bloqueé sin ninguna respuesta porque no pensé que le debía eso después de todo. Ella no pensó que me debía una explicación cuando decidió que iba a elegir a su prometido sobre mí, pero bloquearla no ayudó. Se le ocurrieron otras formas de contactarme y molestarme y seguir enviándome mensajes recordándome que esto era todo mi culpa. Se volvió demasiado para mí manejar, así que decidí responderle una vez por todas y ponerle fin a esto. Ella había estado usando cuentas falsas y direcciones de correo electrónico desechables en las redes sociales para seguir enviándome mensajes, así que decidí responder a una de ellas y le dije que todo esto era su culpa y que necesitaba dejar de culparme por ello. Le dije que estaba feliz de haber arruinado su vida y ahora ella no estaba segura de a qué hora se iba a casar ni dónde iba a vivir ni cómo iba a adoptar a los niños que estaba planeando adoptar con su prometido. Sobre todo, estaba feliz de que no pudiera construir una familia porque, en caso de que lo hubiera olvidado, ella ya había hecho eso una vez, ya tenía una familia y yo era parte de ella. Pero miren cómo me trató y si esta es su idea de cómo se debe tratar a la familia, especialmente a sus propios hijos, entonces supongo que es lo mejor que no vaya a tener la oportunidad de adoptar niños nunca más. Le dije que no era apta para ser madre ya que había encontrado más razonable elegir a su prometido sobre mí sin ninguna razón real. Luego incluso cuestioné si había sido realmente leal a mi padre en absoluto porque la velocidad a la que ella y su relación con su prometido estaban avanzando, era cuestionable si siquiera extrañaba a mi padre. Había intentado mi mejor esfuerzo por respetar sus decisiones, pero lamentablemente había demostrado que no era digna de mi respeto y ahora, sea lo que sea que mis abuelos estuvieran haciendo, iba a quedarme al margen y dejar que lo manejaran porque pensaba que era lo correcto y ella tendría que buscar un lugar y mudarse porque eso era exactamente lo que ella había estado tratando de hacerme a mí y esto es solo, karma golpeándola de vuelta. Envié este mensaje y después de eso, el caos que ha seguido, ni siquiera sé qué decir al respecto ahora mismo. Mi familia está dividida porque algunas personas piensan que dije muchas cosas que no eran necesarias y algunas personas piensan que mi madre se lo merecía. La única razón por la que el resto de la familia pudo enterarse de esto fue porque mi madre publicó todo el intercambio en las redes sociales y supongo que fue algo justo ya que incluyó cada detalle, no omitió sus propios errores, pero también lo hizo parecer como si yo estuviera exagerando y que después de haberme criado, esto no era lo que se merecía. Me alegra que algunas personas estén de mi lado, pero las que están con mi madre en esto, no sé qué pensar al respecto ya que no es como si estas personas siempre hubieran estado en contra de mí, son mis parientes y también me han adorado, pero esta vez piensan que me excedí. Así que, ¿qué piensan ustedes, chicos? Y diga por decirle a mi madre que no creo que sea apta para ser madre después de que ella eligió a su prometido sobre mí. Actualización 1. Hola a todos. Gracias a todos los que han respondido a mi publicación y han comentado sobre ella, significa mucho que se hayan tomado el tiempo para hacerlo. De todos modos, volviendo a lo que está pasando con mi familia, creo que es mejor para mí no prestar atención a las personas que no están de mi lado en esto porque hice lo que creí que era apropiado y mis abuelos piensan que en esta etapa era necesario que yo hablara porque mi madre no tiene derecho a salirse con la suya para hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera fue mi culpa y esperar que lo tome sin decir una palabra. Me defendí y ellos pensaron que era lo correcto, eso es todo lo que me importa, pero eso es solo mis abuelos paternos. Los padres de mi madre obviamente están de su lado aquí y piensan que debería disculparme con ella e intentar arreglarlo todo con ella porque piensan que había sido vengativa y cruel, así que hice lo único razonable.
también los bloqueé y me aseguraré de que no puedan contactarme después de esto, ya que si ni siquiera pueden ver los errores de su propia hija, no creo que tengan ningún negocio comentando sobre los míos. Ha pasado un tiempo desde que me fui de casa y mis abuelos ya dejaron de enviarle dinero a ella, ya que no había un arreglo formal, solo lo estaban haciendo por bondad y lo único que queda por hacer es desalojarlos para que pueda tener la casa para mí otra vez. Mis abuelos ya han hablado con sus abogados y tienen preparado el aviso de desalojo, así que mi madre será notificada en un par de días. Algunos de ustedes habían estado preguntando si mi madre tenía alguna idea de que la casa no le pertenecía realmente a mi padre y que pertenecía a mis abuelos y, bueno, realmente no lo sé. No creo que lo supiera porque de lo contrario podría haberle hecho transferir la propiedad a ella. Mis abuelos manejaban el impuesto predial, pero mi padre pagaba el dinero, así que incluso si ella había estado viviendo en esa casa durante mucho tiempo, no importaba porque ella no tenía nada que ver con ella legalmente de todos modos. Estoy realmente ansioso por tenerla desalojada para que pueda tener la casa para mí otra vez porque siento que se merece que le enseñen una lección. Lidiar con mis emociones había sido extremadamente difícil para mí durante el último año desde que mi padre falleció y ella lo sabía, había visto mis momentos más bajos y sabía cuánto lo extrañaba, pero aún así, se salió con la suya para hacerme miserable y eligió a su prometido sobre mí, su único hijo. Además, sobre su prometido, ni siquiera sé qué está mal con ese tipo, creo que me había quejado de esto en mi publicación original también, pero bueno, lo odio, así que voy a quejarme de él nuevamente. No sé por qué exactamente asumió que no me gustaba, solo era indiferente hacia él y ni siquiera era algo personal, solo porque estaba de duelo por la pérdida de mi padre. Dios no permita que no reciba atención de su futura hijastra por un segundo y encima de eso, tuvo el descaro de llamarme un recordatorio de los errores pasados de mi madre. Creo que tiene que ser el mayor error que mi madre haya cometido nunca. No puedo imaginar a nadie siendo lo suficientemente espeluznante como para esperar a que el esposo de una mujer fallezca para poder coquetear con ella y no puedo creer que mi madre fuera lo suficientemente estúpida como para caer en eso, así que no me siento mal por ella en absoluto y creo que se lo merece totalmente y cualquiera que esté de su lado aquí puede irse y dejarme en paz para siempre. Voy a hacer un seguimiento de quien está de su lado ahora para que en el futuro nunca interactúe con esas personas nunca más. Puede parecer mezquino y pequeño de mi parte hacerlo, pero ni siquiera me importa, esto es un gran problema para mí. Lo único bueno que ha salido de esto es que ha dejado de enviarme mensajes después de que respondí a ella, así que creo que valió la pena. Todavía tiene esa publicación, aunque honestamente eso ni siquiera me importa porque le dije a mis parientes que no me la siguieran enviando y que no me importaba en absoluto. Ella puede seguir jugando a la víctima todo lo que quiera, no va a cambiar la realidad y definitivamente no va a cambiar el hecho de que en unos días se le notificará el desalojo y luego tendrá que dejar su casa y personalmente no puedo esperar a que eso suceda. Actualización 2. Sucedió y nunca he estado más feliz. Me siento como una mala persona por estar tan feliz ahora mismo, pero no me importa, mi madre fue notificada con el aviso de desalojo hoy y tuvo un colapso mental total en las redes sociales después de que fue notificada. Se fue en vivo en Facebook y un montón de mis parientes presenciaron cómo se desmoronaba por completo. Estaba sollozando como loca y me habría sentido mal por ella si no se hubiera tomado el tiempo para configurar la cámara y luego actuar dramáticamente para su audiencia. Comenzó a hablar sobre cómo me había criado y cómo mi padre estaría tan decepcionado de mí hoy como si yo no pudiera decir lo mismo por ella. Mi madre actuaba como si tuviera un problema con el hecho de que estaba saliendo nuevamente y tratando de seguir adelante, lo cual ni siquiera era el caso. Tenía un problema con el hecho de que estaba tratando de echarme de la casa y hacerme parecer el malo por simplemente defenderme. Ni siquiera me importaba que me hubiera dicho que no estaba invitada a la boda, pero tenía un problema con el hecho de que su prometido pensara que era tóxico y quería que me fuera de la casa en la que había vivido con mi padre. Si él tenía un problema conmigo, podía irse y esa es la energía que mi madre debería haber tenido también, pero desafortunadamente, pensó que darme tiempo para mudarme era lo más razonable que hacer aquí. Ella había estado llorando en el suelo y golpeando el suelo con los puños, ya saben, como la gente actúa en las películas, y pensó que la gente simpatizaría con ella y algunas personas lo estaban haciendo, pero la mayoría solo la estaba llamando por su BS porque sabían toda la historia. Muchos de mis parientes que estaban de mi lado habían grabado toda la cosa y me la habían enviado y tengo que decir que es patético cómo había estado actuando. Ya había estado bastante avergonzado de cómo había estado actuando durante las últimas semanas, pero ahora estoy completamente avergonzado de ello. Odio el hecho de que esté relacionada con ella y siempre voy a ser conocida como su hija porque esto es simplemente extraño y psicótico.
De todos modos, solo estoy feliz de que, incluso después de desmoronarse en las redes sociales y tratar de hacerse la víctima tan mal, no importó porque todavía va a tener que desalojar la casa y se irá para fin de mes. En una nota más seria, espero que busque terapia porque ahora es muy obvio para mí que necesita atención intensiva para su salud mental en declive, ya que literalmente no puedo imaginar a nadie que sea normal actuando así. Actualización 3. Hola chicos, así que mi madre se ha mudado oficialmente y la casa está vacía ahora, así que puedo mudarme en un par de días, pero voy a esperar. Realmente disfruté viviendo con mis abuelos y no quiero renunciar a eso tan pronto, así que voy a quedarme con ellos por algunas semanas más o quizás incluso meses, aún no lo he decidido. De todos modos, tengo más noticias sobre mi madre, así que aparentemente ella y su prometido han cancelado su compromiso y se han separado. No mencionaron ninguna razón para ello en las redes sociales, pero he oído de un par de parientes que ella ha estado diciendo a la gente que es porque él no podía manejar el hecho de que ella estaba actuando tan inestable. Quiero decir, después de su comportamiento reciente, no culpo a nadie por irse porque ha sido bastante psicótico, pero ella ha estado justificando todo afirmando que ha estado sucediendo porque ha estado teniendo un momento realmente difícil para hacer frente a sus emociones después de que mi padre falleció y, aunque creo que eso explica sus acciones, no las excusa. Ha estado diciendo a los parientes que habían estado de su lado durante todo esto sobre lo que ha estado pasando y realmente creo que necesita reevaluar a quien se supone que debe hablar sobre estas cosas porque los chismes se están extendiendo y estoy bastante seguro de que los que ha elegido confiar son los que están hablando de ella a sus espaldas, de lo contrario, no me habría enterado de todas estas cosas. De todos modos, esa es su elección ahora. Para ser honesto, después de todo lo dicho y hecho, me siento un poco mal por ella, es mi madre y ambos perdimos a alguien increíblemente importante para nosotros el año pasado. No creo que a mi padre le hubiera gustado vernos así, pero no puedo evitarlo. Realmente quería aceptarla y hacer que nuestra relación funcionara a pesar de que estaba haciendo cosas que no aprobaba, pero no creo que ella valorara el hecho de que estaba haciendo todo lo posible por aceptarla a ella y a su prometido y decidió salirse con la suya para cambiar su vida según su pareja. Debería haberse mantenido firme y defenderme en lugar de eso y tal vez estaríamos teniendo una buena vida ahora. En cambio, puso todo en riesgo para poder tener una nueva familia y una nueva vida y ponerme en el pasado. Eso le salió mal y ahora no tiene una hija, no tiene un prometido y ni siquiera tiene su propia casa porque por lo que he oído, ha tenido que mudarse a un apartamento realmente pequeño que es todo lo que pudo encontrar con tan poco tiempo. Me siento mal por ella, pero al mismo tiempo, ella se lo buscó. Solo espero que en algún momento en el futuro, entre en razón y se disculpe, pero incluso si no sucede, estoy bien con eso porque tengo a mis abuelos a mi lado y voy a trabajar duro por mi futuro, justo como mi padre quería que lo hiciera.